Padre eterno, nos inclinamos una vez más, Señor, para pedirte tu asistencia a través de tu Santo Espíritu, para que nos redarguye, nos exhorte, nos anime. Señor, nos recuerde tu promesa, tu palabra, que tanto bien hace para nuestra vida, Señor. Pedimos en esta hora tu dirección por medio de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor Dios, amén. Tengan la bondad de tomar sus asientos, hermanos y hermanas. La palabra del Señor ya fue leída y quiero decirles que este es un hermoso libro, el libro de los Hechos, que principalmente tiene uno de sus versículos como central, es la promesa del Espíritu Santo de Dios sobre su iglesia. El comienzo de la iglesia también relata el libro de los Hechos. El autor de este libro es el evangelista Lucas. Él escribió este libro de los Hechos. También escribió el tercer evangelio que tiene su nombre también, Lucas. Entonces Lucas no estuvo dentro de los, no fue apóstol, no estuvo entre los 12, y finalmente, como sabemos la historia, Jesús terminó con 11 discípulos antes de llegar a la muerte, antes de llegar a la cruz. Pero evangelista Lucas era un hombre estudioso. Se dice que su profesión era médico. Entonces tenía mucha elocuencia, mucho conocimiento, sabiduría, y relató fielmente la vida de Jesús. También esta carta que él escribe también lo dirige a un gran y estimado amigo de él. No se sabe mucho, a Teófilo quién era, pero supuestamente era un hijo de Dios que quería indagar, conocer más acerca de la vida de Jesús. Entonces, este principal libro como centro de su mensaje es el Espíritu Santo de Dios. También podemos resaltar la gran comisión para la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de mí y de usted hermano. Cuando uno no habla como asamblea, como iglesia, somos nosotros. Como decía mi hermano Juan Carlos al comienzo, Cristo habita en nosotros somos la iglesia. No en esta casa es casa de oración. Si aquí no hay ser humano, no hay movimiento, nada. Dios habita en nuestra vida, en nuestro corazón. Por lo tanto, debemos nuestra vida, esta casa de oración debe estar disponible siempre para el Señor, para que Él more libremente, para que Él trabaje libremente en nuestra vida, nos transforme, nos corrija, nos alimente, que nos dé vida cada día más y más. Después de haber padecido Jesús, el relato dice en los primeros versículos de este capítulo, se presentó vivo Jesús. Por lo tanto, este Jesús que alabamos, que servimos, no está muerto, está vivo. Y hoy está reinando en los cielos, morando allá cerca de su Padre celestial. Se presentó vivo ante quienes, ante la multitud y principalmente con sus cercanos, con sus discípulos, con los 11. Se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, dice ahí en los primeros versículos de este primer capítulo. Cuando dice con muchas pruebas indubitables, es decir, con pruebas indudables. Porque Él le dijo, ahora, si ustedes no creen, vean mi herida, vean mi costado. Yo fui, yo resucité, ahora estoy con ustedes. Entonces había evidencias claras, porque por ser humanos que somos, tendemos a ser
ser dudoso. Siempre tenemos dudas en algo. Queremos muchas veces mucha evidencia. Pero Jesús le está diciendo, aquí estoy, en vivo y en directo, se puede decir, como se dice muchas veces. Así estaba con sus discípulos. Él se estaba presentando como un Cristo glorioso, resucitado, victorioso. Venció la muerte, venció la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es el Hijo de Dios. Y cuando Él se presenta, cuando Él, después que resucitó de la tumba, ¿cuántos días estuvo Jesús con sus discípulos? 40 días, hermano. 40 días estuvo con sus discípulos. ¿Por qué se quedó 40 días más? ¿Por qué no regresó al tiro? Porque tenía que dejarle instrucciones, consejos, promesas. Y las promesas del Señor, Él las cumple todas. Ese es nuestro Dios. Y la promesa era que acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. En este versículo, que ya fue leído, del versículo 6 al 11, lo he titulado, me seréis testigo. Qué hermoso, hermano. Debemos ser testigos ¿de quién como cristiano? De Cristo, del Evangelio del Señor, de todo lo que Él hizo. Así como sus discípulos fueron testimonio fiel de Cristo, reflejaron a Cristo sin temor, con mucha fuerza, predicaron el Evangelio de Cristo en esos tiempos difíciles. Hoy en día, hermano, todavía podemos compartir el Evangelio con libertad, pero a veces parece que no estamos libres, nos cuesta, hay timidez. Pero cuando Dios hace una obra transformadora, una obra radical en nuestra vida, naturalmente fluye el testimonio del Señor. Les compartimos a la gente lo que el Señor hace, lo que Él es. Debemos compartir de Cristo. Dice el versículo 6 acerca de la ascensión de Cristo. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, Jesús le respondió, Dios nunca a nadie le dejó sin respuesta. Siempre le respondía con sabiduría, con palabras celestiales. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Este primer punto que aquí vamos a ver en estos 2 o 3 versículos habla sobre que veremos aquí que los discípulos no habían entendido sobre el reino de Dios. Los discípulos tenían expectativas incorrectas sobre el reino de Dios. El enfoque que ellos tenían acerca del reino de Dios era un reino puramente terrenal. Tenían un enfoque acerca del reino de Dios como un enfoque humano. ¿Por qué razón? Porque en su mente también dudaban de qué tipo de reino Jesús vino a instaurar, vino a instalar sobre ellos. Porque cuando Jesús partió predicando el Evangelio acerca del reino de Dios, y decía, el reino de Dios se ha acercado cuando inició su ministerio aquí en la tierra. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué razón no entendieron acerca del reino de Dios estos 11 hombres discípulos y todos los demás discípulos que le seguían? Porque ellos, por
porque ellos también, la historia dice que el pueblo Israel, el pueblo judío, por años estaban siendo gobernados por un gran imperio llamado Roma, porque en su contexto Jerusalén y todos los judíos y todos los israelitas estaban sojuzgados, es decir, estaban dominados por el imperio romano, de tal manera que ellos pagaban impuestos hacia Roma y a veces pagaban más de lo que tenían que pagar. Estaban oprimidos, no eran libres, no podían surgir económicamente. Por lo tanto, estaban cansados con este imperio. Ellos no entendían realmente que el reino de Dios que Jesús le hablaba, no entendían. Jesús les estaba hablando acerca del reino espiritual y no un reino terrenal. Ellos seguían pensando en términos puramente terrenal. Sus discípulos tenían expectativas erróneas. Ellos buscaban a Jesús que los liberara de este imperio poderoso. Cuando un imperio domina a un país más chico, un país chico no se manda solo. Cualquier cosa que tienen que hacer, tienen que pedir la venia del grande, del poderoso. Vivían oprimidos. Así vivían los países grandes. Tal vez en estos tiempos ya no se ve mucho, pero la historia dice que hubieron grandes imperios que se alimentaban de los países chicos. Está el imperio de Babilonia, los asirios, el pueblo romano. Entonces, este pueblo por años sufría de la opresión de este gran gobierno. Ellos querían libertad. Ellos estaban ansiosos de tener libertad política. Ellos tenían un concepto del reino de Dios que ellos querían ser libres, no querían ser más gobernados por un rey romano. Querían ser libres, querían trabajar, querían tener un gobierno propio, pero no podían. Con respecto a esto, podemos sacar varias enseñanzas con respecto a esto, a esta pregunta que hacían los apóstoles y la respuesta que le da Dios a ellos. Podemos sacar hoy en día, pero para encontrar esa respuesta o esa enseñanza, parto haciendo una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros, si lo traemos a nuestro contexto, cuántas veces nosotros nos acercamos a Jesús con expectativa incorrecta? ¿Cuántas veces nos acercamos a Jesús hoy en día con esperanza, con ilusión incorrecta? ¿Estamos buscando a Jesús solo para ser libre físicamente, materialmente? ¿O estamos buscando a Jesús para ser libre interiormente, para poder servirle mejor a Él? Primero, nos acercamos a Jesús para que solamente nos sane. ¿Con esa expectativa venimos hoy? ¿O con esa expectativa seguiremos buscando a este Señor, alabando o asistiendo a la iglesia? Sería una expectativa incorrecta. Otra cosa podemos aprender aquí, que nos acercamos a Jesús cuando tenemos solamente dificultades, cuando nuestra situación no anda bien, cuando tenemos problemas, ahí buscamos a Dios, pedimos socorro, ayuda a los hermanos. Vengan a orar por mí, tengo este problema.
¿Buscamos con esa intención solamente a Jesús? Tercero, ¿buscamos a Jesús cuando hay problema familiar? ¿Cuando la situación conyugal no anda bien? ¿Buscamos a Jesús como si fuera un consejero familiar solamente? Si tenemos esa expectativa, esa esperanza, estamos bastante equivocados. En términos generales, siempre estamos buscando ayuda y con esa expectativa solamente. Por lo general, el mundo entero, incluso los no cristianos, buscan de esta manera, elevan su mirada al Dios Todopoderoso. Cuando hay un gran catástrofe, mucha gente que no son cristianas dice: Dios mío, socórrenos, ayúdanos. Pero cuando todo anda bien, todo horizontalmente anda todo bien, nos olvidamos de Dios, disfrutamos la vida, no le damos gracias. Lo particular que como el mundo no cristiano, ellos no dan gracias a Dios. Y si le dan gracia, no con un sincero corazón. Los cristianos, si estamos llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo de Dios, va a brotar en nuestra vida siempre la gratitud. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por estas cosas. Hasta algunos con una fortaleza espiritual muy grande dan gracias a Dios aún por las cosas negativas. Porque el Señor lo dice así. En el libro de Tesalonicenses 5:17 dice: da gracia en todo porque esa es su voluntad. Porque a veces por las circunstancias difíciles, Dios quiere hablarnos, Dios quiere transformar nuestra vida, Dios quiere cambiar nuestro carácter. Dios quiere que nosotros le miremos a Él. Porque cuando todo anda bien, hasta en nuestro diario vivir, muchas veces llegamos y comemos, no le damos gracias al Señor. O llegamos y nos recostamos y dormimos. Una forma que Dios quiere que nosotros siempre busquemos al Señor, orando al Señor, buscándole al Señor a través de su palabra. Estar siempre enfocado en Él. Otra pregunta importante. Hermanos, ¿queremos a Jesús? ¿Adoramos realmente a este Jesús? Si queremos a este Jesús, nuestro Salvador, si le amamos a Él con todo nuestro corazón, entonces busquémosle a Él con expectativa correcta, no con expectativa, no con esperanza incorrecta. No le busquemos a Dios para nuestro beneficio solamente, interés, beneficio personal o terrenal. Acerquémonos a Jesús, a nuestro Señor Salvador, por lo que Él es. ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta debe ser: Jesús es mi Salvador, es mi Señor. Cuando uno dice Jesús es mi Señor, es que nos sometemos a Él. Él está sobre nosotros. Él debe estar en nosotros. A nuestro Padre Dios. Igual que los que somos padres, o los que tienen sobrinos, los que tienen familia, siempre los pequeños, siempre van a depender de los mayores. Hasta ya cuando lleguen a ser adultos. Y muchas veces, cuando son hijos regalones, siguen dependiendo de su padre. Le reverencia, respeto, obediencia, amor. Porque los mayores, los padres, el Señor nos enseña que debemos suplirles sus necesidades. Y Dios, nuestro Padre fiel, todos los días
nos suple de las cosas que faltamos. El aire que respiramos nos da el Señor. Este sol que alumbra el campo y las ciudades, Él los da. Dependemos de Él. Todo. Debemos buscar al Dios por lo que Él es. No equivocadamente, no por lo que Él hace. No debemos buscar al Señor como lo hacían también cuando Jesús en su ministerio terrenal hace más de 2000 años atrás. Cientos de personas le seguían. Cuando Él alimentó a mucha gente, a 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, alimentó con un poquito pan y con un poquito peces. Y alimentó al tiro. Y por eso le seguían mucha gente. Otros le seguían porque Jesús sanaba enfermos, porque resucitaba a muertos. Pero llegó un momento cuando Jesús se dio cuenta que ya no estaban con ellos, solo sus discípulos. Y hasta el punto que cuando Él fue entregado ante los soldados romanos, Jesús quedó solo. Nadie estaba con Él. Los discípulos aún pasaban día y noche con Él. 3 años compartiendo con Jesús. En ese momento difíciles, ellos dudaron. Ellos perdieron quizás la confianza. Se escondieron. Se refugiaron en un lugar. Y cuando Jesús resucitó, los salió a buscar y los encontró allí. Ese es nuestro Señor, que nos busca. Nosotros somos los que nos alejamos continuamente. Debemos ser fieles al Señor siempre, en los momentos malos, en los momentos buenos, siempre. Dios es misericordioso y Él puede hacer muchas cosas por nuestra vida. Pero lo que el Señor quiere es que le amemos a Él con todo nuestro corazón, no con una cierta parte de nuestra vida. Muchas veces como cristianos estamos así. Señor, no entre en esta área de mi vida, esta parte no, cuando el Señor quiere todo de nuestra vida, no una cierta parte. Por eso muchas veces nos falta que el Señor nos cambie más completamente. Si realmente, radicalmente cambia nuestra vida el Señor, vamos a dar todo para Él. El Señor dijo: si me amáis, San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Y cuáles son los mandamientos? La palabra del Señor, su enseñanza. Si le amamos a Jesús por lo que Él es, vamos a ser obedientes, vamos a estar a disposición de Él. Los jóvenes que están aquí, fiel, amen al Señor, busquen al Señor. No por lo que Jesús hace, sino porque Él es. Debemos someternos a Él. Gracias por los jóvenes que están buscando al Señor, buscando su reino. Y eso es lo que quiere el Señor, tanto de los jóvenes y de los adultos. Buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia. ¿En qué parte lo dice? Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Busquémosle a Él, mirándole a Él, sometido nuestra vida a Él, y todas las demás cosas el Señor nos va a dar. No va a ser quizás inmediatamente. El Señor lo puede hacer inmediatamente todo. Nosotros cada uno sabemos cómo el Señor nos responde nuestras necesidades. Conmigo lo hace. Cuando estoy en apuro, voy, me arrodillo, busco al Señor, e increíblemente muchas cosas.
el Señor me responde. Pero no de acuerdo a mi tiempo, sino al tiempo del Señor. Ese es nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Debemos comprender su reino. El reino de Dios no es terrenal. El reino de Dios es un reino espiritual. ¿Qué significa el reino de Dios? Significa que Él gobierna, que Él es dueño de su poder. Él es poderoso. Él tiene poder para transformar vida, para hacernos nuevas criaturas cada día. Y todo lo que estamos aquí, el Señor, si le amamos realmente a Él, le entregamos un día completamente a nuestro Dios, nos hizo una nueva criatura, nueva persona somos. Qué maravilloso. Ese es nuestro Señor. Su reino no es terrenal. Sí, el Señor tiene poder para cambiar una nación. Nosotros en este momento, ¿verdad?, en nuestro país no está pasando un muy buen momento y debemos orar por nuestra nación y debemos orar por nuestras autoridades, porque el Señor lo dice así, y lo estamos haciendo continuamente cada domingo. Oramos también en nuestros hogares. Debemos estar clamando al Señor para que el Señor en su inmensa misericordia pueda cambiar esta nación, nos pueda dar un gobierno que pueda temer a Dios. Debemos temer a Dios. Temer no significa tenerle miedo, sino es reverenciar. Es tenerle gran respeto a nuestro Señor y Salvador. La iglesia debe orar por nuestra nación. Pero Dios, más que nada, su reino lo quiere instaurar en nuestra vida. Que Él gobierne nuestra vida. Que Él nos dé poder para vencer contra el mal, contra el pecado, contra el mundo. Tenemos tres grandes enemigos que con el poder de Dios, con su divina presencia, podemos vencer. Con su reino podemos vencer muchas cosas. La vieja naturaleza que lucha continuamente. Inmediatamente después de culto saldremos a las calles, los caminos, nos conectaremos con la gente. Ya vamos a luchar con la vieja naturaleza, con el viejo hombre. Nuestro pensamiento, nuestras palabras muchas veces salen equivocadas. A veces hablamos mucho y no los controlamos. Fallamos en pensamiento, en palabras, dice el Señor. El otro enemigo, que es el mundo, todo lo que ofrece la sociedad. Luchamos. Y el fuerte y más grande enemigo es Satanás, el diablo, que Él ha venido a robar, matar, a destruir nuestra vida. Pero si el reino de Dios está en nuestra vida, significa que el poder de Dios está en nosotros para vencer. También, si tenemos el reino de Dios en nuestra vida, si está centrado en nuestra vida y nuestro pensamiento está centrado en el Señor, seremos siempre más que victoriosos. Seremos un cristiano alegre. Seremos libres. Recientemente cantamos la canción hermosa: Jesús, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre Señor. Libres somos en el Señor. Y si somos libres en el Señor, debemos reflejarnos. Debemos reflejar que Cristo nos hizo libre. No debemos andar con nuestro semblante quizás en el suelo, o cuando viene el problema ya no queremos hablar. Debemos ser fuertes. El reino de Dios está en nuestra vida. Tenemos todo el respaldo del Señor. Debemos creerle a su palabra. Segundo punto, versículo 8 dice, este es un versículo muy popular, universalmente conocido: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta comisión le estaba dando Jesús a sus discípulos y también trasciende hasta un día de hoy para nosotros. Debemos ser testigos de Cristo Jesús, lo que Él es. Hace más de 2000 años atrás, Él vino a este mundo, a esta tierra. Nació, creció, murió por nosotros, resucitó y finalmente dice su palabra que Él ascendió al cielo. Allá está el Señor Jesús morando. Por lo tanto, este hermoso pasaje que resalta acerca de la comisión y que debemos ser testigos de Cristo, podemos sacar 3 cosas importantes tan solo de este versículo. Primero dice, pero recibiréis poder. Cuando estás hablando recibiréis poder, este era un poder interno que iba a actuar en nuestra vida. Cuando Jesús habla del poder, está hablando de un poder espiritual, un poder que cambia a las personas, que transforma. Debemos ser testigos de que Dios es poderoso. Por eso debemos compartir el evangelio con otros. Debemos hablarle. Debemos ser evangelistas. Todos debemos ser evangelistas de alguna forma. Y en todo tiempo debemos hablar del Señor. No solamente antiguamente se hacía campaña evangelística, sino el evangelismo lo podemos hacer un evangelismo relacionándonos con la gente. Siempre hay instancia para hablar del Señor, para ser testigo de Cristo frente a todas las personas. Y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También quiero decir que cuando habla de ser testigo, ¿qué significa ser testigo? Es alguien que posee conocimiento de primera mano. Es un testigo. Muchas veces, ante la justicia, muchas personas le piden, cuando tienen que enfrentar situaciones difíciles, le piden testigo. Oye, todavía eso, tiene que haber evidencias. ¿Y quién va a dar testigo? Tiene que haber visto la situación para dar un testimonio fiel. El Señor Jesús nos manda a ser testigos de Él, de testificar con eficacia su evangelio con otros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros, mora en nuestra vida, en nuestro ser. Ese es el que nos hace cantar al Señor, hermano. Si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, no podríamos cantar al Señor. Difícilmente. El Espíritu Santo está en nuestra vida, debemos creerlo. Y debemos resaltar eso. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, nos motiva a orar. Nos motiva más para muchas cosas. Para hacer el bien. Para ayudar al prójimo. Para interceder por medio de Cristo, orando por los enfermos. Debemos echar a andar este poder de Dios, el Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. No debemos ser un cristiano, agente privado, encerradito nosotros más, para callado, sino debemos hablar, compartir. Debemos dar un buen testimonio del Señor. Nuestro testimonio debe hablar más que 1000 palabras. En todo lugar. Debemos ser cristianos creíbles. Debemos ser cristianos confiables ante la sociedad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde le dice a sus discípulos? En Jerusalén, en esa ciudad principal, en esos tiempos.
y que no era fácil para ellos. No fue fácil. Porque ahí Jesús lo mataron. Había muchos enemigos y tenían que ellos llegar abiertamente y compartir el evangelio del Señor. En Judea, en Samaria, en las regiones, en todo lugar. En Samaria para ellos era difícil, porque la historia dice, como dice en los evangelios, los samaritanos y los judíos no se podían ver. Había una barrera racial, no se entendían. Pero Jesús le estaba mandando allá a hablar. No debe haber limitación. No debemos decir, no, ese no la puedo hablar del evangelio. Primeramente, incluso a nuestro enemigo. Alguien si es enemigo de nosotros, igual tenemos que hablarle. Lo importante es que nosotros no seamos enemigos de alguien. Enemigos siempre va a haber, porque Satanás levanta enemigos. Pero nosotros no debemos ser enemigos de nadie. Debemos hablar del Señor, obviamente con respeto. Debemos sazonar esta sociedad. Debemos ser luz en esta tierra, como le dice en el libro de Mateo, capítulo 5, 13, 14. Debemos sazonar este mundo. Debemos sazonar, partiendo de nuestras casas. Si nosotros lo traemos en contexto a Jerusalén, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y si debemos compartir el evangelio de su reino con otras regiones. Y mucha gente lo está haciendo. Hoy en día mucha gente sale a evangelizar en otros lugares. Otra cosa, quizás nosotros no vamos a salir lejos, pero ¿cómo podemos llegar a otro país, a nuestra nación? A través de nuestra ofrenda, aportando para que otros lleguen y prediquen el evangelio allá. Debemos estar enfocados en esta área de la misión, del poder de Dios. Debemos ser testigos fieles de Cristo diariamente. Finalmente, no sé si a usted le ha pasado en este último punto. Jesús se fue al cielo hace 2000 años atrás, ¿verdad? Y allí está. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? En San Juan 14 dice la palabra del Señor que cuando Él le anunció que Él iba a regresar, en ello seguramente vivieron un momento de tristeza. Estaban tristes, con caribajos. Pero ¿cómo se va a ir nuestro maestro? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener que volver a nuestros trabajos rudos. Muchos de ellos eran pescadores. Pero por eso el Señor le da esa promesa del poder. Ustedes van a tener el poder de Dios, le dicen. Confíen, crean, espérenlo. No se vayan de Jerusalén, le dijo. Esperen ahí. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió esa promesa? Amén, se cumplió. En el tiempo de Pentecostés, Dios, Jesucristo, mandó y fue derramado el Espíritu Santo. Y dice que hablaron en toda lengua. Y ahí comenzó una explosión del evangelismo. Ya ha llegado hasta nuestra tierra. Y debemos darle gracias al Señor que llegó a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad, el evangelio de Cristo, con la ayuda del Señor. Y finalmente, también quiero decirle que cuando Jesús quiso, antes de regresar al cielo, le dice a sus discípulos, le encarga, le aconseja diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Hay muchas moradas allá en el cielo, queridos hermanos. Y esa morada está para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Solo que debemos ser fieles al Señor hasta el fin de nuestra vida. Debemos amarle con todo el corazón, íntegramente, sirviendo a Dios también en santidad, apartándonos de todas cosas impuras que este mundo ofrece. Debemos buscarle cada día más y más al Señor. Para ir finalizando este último punto, y habiendo dicho, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesús regresó al cielo, pero también Él prometió volver nuevamente, y esa es su segunda venida, que puede ser ocurrir en cualquier momento. Y estando ellos, es decir, los discípulos y toda la más gente que está alrededor, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y esos 2 varones con vestiduras blancas eran los ángeles. Que los ángeles están al servicio de Dios, están al servicio de Jesús. Recordemos que cuando Jesús fue tentado en el comienzo de un ministerio, y Jesús reprendió a Satanás el diablo, inmediatamente el enemigo se fue, Satanás el diablo, y vinieron ángeles a adorarle. Los ángeles también están para cuidar a sus hijos, su iglesia. En los Salmos dice que los ángeles están a nuestro favor, a nuestro cuidado. Ángeles acampan alrededor de los que le temen. Dios tiene un ángel para usted, ángeles que los guarda y protege, a los que respetan a Cristo, a los que respetan a Dios. Su cobertura está en nuestra vida. Los cuales también le dijeron, varones, estos ángeles, 2 hombres que hablaron, le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis tristes? Este mismo Jesús que se ha ido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo va a volver. Cristo volverá. A veces lo cantamos, muchas veces. Cantamos así como relámpago, así como relámpago. Así será la venida del Señor. En un abrir y cerrar de ojos. Debemos estar siempre preparados, estar en comunión con Dios, siempre buscándole, siendo fiel a Él. Entonces, no tengamos duda, hermano. Él volverá, nuestro Salvador, a buscar su iglesia. Una iglesia sin mancha, sin arruga, el Señor dice. Ojalá que nuestra vestimenta espiritual esté bien ante los ojos del Señor. Y Dios viene a buscar su iglesia. Y Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Vendrá a juzgar. Unos serán juzgados para pasar a vida eterna, a morar eternamente con el Señor. Y otros serán juzgados para pasar al castigo eterno, al fuego eterno, donde será ahí el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Así es que maravilloso mensaje que el Señor dejó hace más de 2000 años atrás para su iglesia, es para nosotros. Él se fue, Él dejó la promesa de su Espíritu, Él nos dejó encargados que debemos ser testigos de Él, por lo que Él es, y Él volverá.
volverá. El Señor Jesús, antes de regresar al cielo, lo vemos también en el libro de Colosenses, nos relata aquí el autor, le dice a la iglesia de Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dios compartirá su gloria con nosotros. Y esa esperanza debemos tenerlo. No debe fallar. En Lucas, en el último capítulo acerca de su partida al cielo, le dice cariñosamente Jesús, antes de regresar al cielo, le dice a sus discípulos, y lo sacó fuera, capítulo 24, versículo 50, le dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Y aconteció que, bendiciéndolo, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, es decir, los apóstoles, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo, con alegría, y estaban siempre en el templo, alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Así debe ser también nuestra conducta, nuestra vida diaria. Dios nos bendijo y debemos estar siempre alabando al Señor en todo momento. Que el Señor bendiga nuestra vida, hermanos. Cristo volverá. El saludo que había en los tiempos de Jesús, cuando Jesús regresó ya al cielo, había un saludo entre ellos. ¿Qué se decía en ese saludo? Maranata. Nosotros decimos buenos días, hola hermano, ¿cómo está? Ellos decían Maranata, ¿qué significa? Cristo viene. Maranata, Cristo viene, hermanos. Oremos al Señor. Padre eterno, muchísimas gracias, porque nos recuerda, Señor. Padre, nos amonesta, nos enseña a través de tu palabra. Jesús mío, que cada día enfoquemos nuestra mirada a ti, por lo que tú eres, Señor. Jesús mío, te miremos a ti como nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesús mío, acompáñanos, guía nuestra vida diariamente. Bendice nuestra vida en este día, Señor. Aumente nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Que cada día apartemos nuestra vida para tu servicio, Señor. Padre, todos somos servidores tuyos, Señor. Jesús mío, en esta hora, derrama tu bendición a través de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Danos tu poder, Señor. Tu poder está disponible para todo. Señor, no hay excepción de persona. Es para todo aquel que cree. Ayúdanos a ser fiel testigo tuyo. Señor, Padre, a cumplir tu misión. Señor, a hablarle a otro del mensaje tuyo, Señor. Padre, finalmente, que tengamos la plena confianza, la plena esperanza de que tú vas a volver, porque tu promesa, Señor, no falla. Tú vas a cumplir. Padre, ayúdanos, guíanos y ayúdanos a ser gozoso, alegre, siempre estar cantando tu nombre, Señor, glorificando tu nombre en nuestra vida. En donde quiera que estemos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, la honra, la gloria sea siempre para ti. Oramos en tu santo nombre. Amén y amén, Señor.